Dios los bendiga, hermanos. Esta tarde, una vez más, estamos aquí para compartir la palabra del Señor con ustedes. Les voy a invitar a abrir sus Biblias a la segunda carta de Pedro, capítulo número 1. La segunda de Pedro, capítulo número 1. Vamos a ir ahí a la palabra del Señor y vamos a estar leyendo los versículos 3 y 4. Esos dos versículos para iniciar el mensaje de esta tarde. Agradezco a Dios, hermanos, por esta oportunidad más, y también agradezco a cada uno de ustedes de sus oraciones, y rogamos que sigan orando, hermanos, unos por otros. Oremos también por los que están enfermos, por aquellos que necesitan de nuestras oraciones también. Dice la palabra del Señor, hermanos, de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración para continuar en esta noche. Padre Dios, damos gracias. Nuevamente nos acercamos al trono de tu gracia, reconociendo, Señor, que necesitamos cada instante de ti. Y en este momento, Padre, pedimos que hables en nuestros corazones con tu palabra, que el mensaje, Señor, que vamos a escuchar enseguida pueda ser de aliento a nuestras vidas, Señor, y que cada uno de los que estamos escuchando podamos regocijarnos en ti, Señor. Pido, Padre, por aquellos que se encuentran debilitados, enfermos, Señor, que tú seas con ellos ahí en su cama, Señor, donde se encuentran. Pedimos que tú estés con ellos como médico por excelencia. Ruego también, Padre, por los hermanos, aquellos que también están padeciendo algunas otras cosas, Señor, para que tú seas con ellos, Padre. Y en esta tarde, háblanos, Señor, a todos. Necesitamos oír tu voz para que podamos, Señor, comprender las cosas que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a entenderlo, Padre, y que podamos también tener un corazón dispuesto para ponerlo por obra. Te lo pido todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, en esta tarde, hermanos, queremos usar como base estos dos versículos que acabamos de leer de la palabra del Señor. Especialmente el versículo 4, donde dice: por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. Quiero hablar esta tarde, hermanos, con la ayuda del Señor, sobre el tema de cómo apropiarnos una promesa de Dios. Cómo apropiarnos una promesa de Dios. Porque, hermanos, ciertamente hay muchas promesas en la Biblia. Cuando uno abre la Biblia y comienza leyendo la palabra de Dios, uno va a encontrar muchas promesas, pero no todas podemos apropiarnos de ellas. Así que es necesario entender estas cosas en esta noche para saber si las promesas que leemos son para nosotros o quizás no. Así que vamos a hablar sobre ese tema en esta noche, hermanos. Las promesas de Dios son muy preciosas, como acabamos de leerlo, hermanos.
y en especial, hermanos, cuando nosotros estamos pasando por algunas situaciones difíciles. No solamente nos recuerdan su interés personal en nuestras vidas, sino que también nos dan esperanza y aliento en los momentos más difíciles. Qué bueno es contar en la Biblia, hermanos, con las promesas de Dios. Es bueno saber que Dios nos ha dejado muchísimas, preciosas, como dice aquí, y grandísimas promesas que pueden ser nuestras, hermanos. Así que es muy importante que nosotros comprendamos a la luz de la palabra del Señor, si nosotros somos acreedores de las promesas que Él nos hace en su palabra, las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Pero, hermanos, antes de nosotros querer apropiarnos alguna promesa que Dios ha hecho en su palabra, es necesario, hermanos, que nosotros hagamos un examen de nuestra propia vida en 4 categorías o diferentes esferas de nuestra vida. Es importante hacerlo. Así que en esta noche, hermanos, vamos a ver 3 áreas o 3 esferas o 3 categorías en las cuales nosotros tenemos que desenvolvernos para poder ser acreedores de las promesas del Señor. Así que, ¿cómo apropiarnos una promesa de Dios? Número 1, necesitamos, hermanos, nosotros para poder apropiarnos de una promesa de Dios, debemos poner la fe en Cristo. Tenemos que poner nuestra fe en el Señor Jesucristo para ser salvos y para vivir nuestra vida siempre en Él. En el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios, quiero que veamos este versículo. Algunos lo conocemos ya, pero quiero que lo leamos una vez más. Capítulo número 2. Efesios capítulo 2, versículo número 8 y el verso 9 también. Ahí donde dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Mire usted, si vamos a apropiarnos una promesa de la palabra de Dios, tenemos que comenzar por la salvación en Cristo Jesús. Debemos ser salvos. Hay que entregar nuestra vida al Señor Jesucristo y hacerlo, hermanos, por medio de la fe. Hay que poner nuestra fe en el Señor Jesús. Dios ofrece la salvación. Es gratis, es por gracia, dice el versículo, pero nosotros tenemos que venir, hermanos, con fe, creyendo en Él. Dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios, de parte de Dios para nosotros, y esto es no por obras, para que nadie se gloríe. Es interesante este término de la Escritura, hermanos, porque hay mucha gente que están confiando que al morir van a ir a la presencia de Dios porque son buenas personas, porque no le hacen mal a nadie, porque no se meten con nadie, y ellos se creen personas justas y personas que merecen de ir al cielo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que no es por obras. No es por lo bueno que seamos nosotros que llegamos a ser salvos, sino por la gracia de Dios. El regalo de Dios de la salvación vino por gracia cuando pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Así que gracias a Dios por la salvación en Cristo Jesús. Hay que poner nuestra fe para ser salvos primeramente. Y luego, mira lo que dice el versículo, capítulo 1 de Romanos. Vamos a la carta de Pablo a los Romanos. Vamos a buscar ese otro pasaje, por favor, esta tarde, hermanos. Y buscamos el capítulo número 1, el verso número 17. Vea lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, porque en Él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Una vez que uno ha puesto su fe en Jesucristo para ser salvo, ahora el resto de su vida, mientras transitemos aquí en la tierra, debemos aprender a vivir por fe. Nosotros tenemos que caminar por fe. Todo aquel que anda por fe, que busca al Señor y que honra a Dios, aun cuando no lo ve, entonces esa persona, hermanos, está siendo acreedor de las promesas de Dios. Se requiere tener fe y confiar en el Señor. En el capítulo número 5 de la segunda carta de Pablo a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 5, vaya ahí por favor, y vamos a estar leyendo, hermanos, el versículo 4 y 5, el versículo 6 y 7.
Dice así la Escritura: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Y el 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros debemos ser tanto hombres como mujeres de fe. Los jóvenes, señoritas de fe, niños de fe, que le creen a Dios, hermanos. Y esto es muy importante. Nosotros no solamente debemos creer en Dios, sino debemos creerle a Dios. Cuando nosotros somos capaces de vivir por fe, hermanos, y depositamos toda nuestra fe en el Señor, entonces nosotros estamos llegando al punto donde podemos, hermanos, apropiarnos una bendición de Dios. En segundo lugar, hermanos, nosotros si queremos apropiarnos de alguna promesa de Dios, tenemos no solamente poner nuestra fe en Cristo, sino que también debemos de obedecer a Dios, hermanos, porque esto también es necesario. Es necesario obedecer a Dios en nuestras vidas, hermanos. Eso es algo también importante en la vida de todo creyente. Si seguimos desobedientes al Señor, hermanos, desobedientes a la voluntad de nuestro Dios, y lo hacemos voluntariamente porque sabemos lo que la Biblia dice, y aún así nosotros somos capaces de desobedecerle, hermanos, Dios no está obligado a cumplir su promesa a ninguno de nosotros. Dios no tiene por qué cumplir ninguna promesa a ninguno que desobedece al Señor. Necesitamos ser obedientes a nuestro Dios. Quiero que veamos, por ejemplo, la primera carta de Pedro, por favor, y busquemos el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo número 3. Y luego buscamos el versículo número 12. Mire lo que dice ahí el apóstol Pedro, hermanos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Noten esta afirmación de la Escritura. Los ojos del Señor. Esto indica que Dios está pendiente de los justos. Los justos son los que obedecen a Dios. Dios está mirando a cada uno de sus hijos que le obedecen y está pendiente a qué cosa necesitan de Él. ¿Cuál promesa están esperando que recibir del Señor? Dios está pendiente de sus hijos, hermanos, especialmente de quienes le obedecen fielmente. Luego dice enseguida: y sus oídos atentos a sus oraciones. Mire usted qué interesante es el texto, hermanos, porque nos ayuda a entender cómo obra Dios. Las promesas de Dios son para quienes son capaces de obedecerlo, son capaces de seguirlo fielmente, hermanos. Lo obedecen al pie de la letra, caminan de acuerdo a la promesa de Dios, a la voluntad de Dios, conforme Dios ha dicho en su palabra, se guían por la palabra de Dios. Estas personas, hermanos, son las que son acreedores a las promesas del Señor. Dios está dispuesto, dice el versículo, no solamente, hermanos, no los va a dejar, ni se va a descuidar de ellos, sino que va a estar atento a cualquier oración que hagan, hermanos. No sé si usted habrá notado, pero en algunas ocasiones escuchamos de hermanos que se quejan porque dicen: ya le pedí a Dios y yo no sé por qué el Señor no hace nada. Y hermanos se quejan. Bueno, hermanos, aquí está la respuesta, hermanos. Necesitamos orar a Dios y ser justos delante de Dios en obediencia, porque si no lo somos, mire lo que dice el resto del versículo. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos o en contra de aquellos que hacen mal, los que desobedecen, hermanos, los desobedientes, los que no se guían por la palabra de Dios, los que no obedecen la instrucción bíblica. Dice que el rostro del Señor está contra ellos. En otras palabras, hermanos, Dios no está supuesto a darle ninguna promesa a ningún desobediente. Dios no tiene por qué darle ninguna promesa, por qué cumplirle ninguna promesa a los que desobedecen. Todas las promesas, si usted no ha notado en la Biblia, hermanos, todas sus promesas, las promesas de Dios son condicionales. Necesitamos nosotros, hermanos, reunir los requisitos, y necesitamos también obedecer a la palabra de Dios, porque en cada promesa Dios
nos pone un requisito para que podamos nosotros apropiarnos de sus promesas. Las promesas que son realmente importantes, son grandiosas, hermanos, las promesas del Señor según lo que leíamos al principio. Así que es importante esto, hermanos. Ahora bien, quiero que veamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, por favor. Hay otro versículo que nos ayudará a entender esto que acabamos de mencionar. Muchas veces nos disgustamos con el predicador porque dice cosas que sentimos que no son las cosas que queríamos escuchar. Pero bien, mire lo que dice Juan capítulo 9, el Evangelio según San Juan, el capítulo número 9, versículo número 31. Vaya ahí, por favor. Hay un versículo que quiero que veamos en esta noche en relación a lo que estamos compartiendo. Dice: sabemos que Dios no oye. Quiero que vean este texto, hermanos. Lo aprecien bien y lo escudriñen bien, porque Dios aquí nos muestra una gran verdad. No debemos nosotros salir enfadados, enojados con Dios, porque nosotros no hemos recibido las bendiciones, no se han cumplido las promesas de Dios en nuestra vida como lo ha hecho en otras personas. Me recuerdo el caso de Caín y Abel. Dice la Biblia que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y luego, cuando no lo miró con agrado, Dios puso su rostro en contra de Caín. Dice que Caín demudó su rostro, se enojó, estaba enojado contra Dios. Y de paso estaba enojado con su hermano, a tal punto que mató a su hermano. ¿Todo por causa de qué? Porque no hizo lo correcto, hermanos. Dice el versículo, y sabemos, espero que ya lo hayan encontrado en su Biblia, hermanos, Juan 9:31. Y sabemos, qué bueno que lo sepamos. Hay que saberlo, hermanos. Muchas personas no lo saben. Todos quieren apropiarse de todas las promesas que encuentran en la Biblia. Pero aquí la Biblia dice que nosotros debemos de saber. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los desobedientes. Toda desobediencia es pecado. Algunas personas dirán: hermano, yo no fumo, yo no me emborracho, yo no ando en la cantina, no ando en los bailes, no hago ninguna otra cosa como esa. Pero usted no tiene que hacer todo eso para desobedecer. Si usted no está leyendo su Biblia, usted no está, hermanos, amando a su prójimo, no ama a Dios sobre todas las cosas, no ora, no va a la iglesia, en fin, todos sus detallitos son parte de la desobediencia, y toda desobediencia es pecado. Por eso dice el versículo aquí: sabemos que Dios no oye. Estos son malas noticias para quienes creían que podían apropiarse de cualquier promesa de la Biblia. Dios no escucha a cualquier persona, especialmente a los pecadores. Él dice aquí: Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios, si alguno obedece a Dios al pie de la letra y hace su voluntad, a este oye. Dios le cumple sus promesas porque Dios lo ha prometido, hermanos. Qué interesante y qué importante es nosotros tener abiertas las puertas con nuestro Dios. Que al momento que lo necesitemos, hermanos, Dios esté por nosotros. Dios, hermanos, haga en nuestras vidas aquello que necesitamos que Dios traiga a nuestro corazón, y fortalezca nuestra vida, hermanos. Qué interesante y qué importante es eso. Entonces necesitamos comenzar por nosotros entender que Dios, hermanos, necesita hombres y mujeres obedientes, que obedezcan, hermanos, a la palabra de Dios, que obedezcan, hermanos, la enseñanza y la instrucción bíblica, porque es así como nosotros también nos hacemos acreedores de las promesas de nuestro Dios. Así que es importante que el pueblo de Dios aprendamos, hermanos, a cumplir la voluntad del Señor, haciendo la voluntad de Dios, siguiendo obedientes al pie de la letra lo que el Señor nos dice en su santa palabra. Hay una tercera cosa también que necesitamos nosotros hacer para poder apropiarnos una promesa de Dios. No solamente debemos de poner la fe en Cristo, obedecer a Dios con nuestras vidas, sino que también, hermanos, es necesario la paciencia como requisito en nuestra vida diaria. Para poder seguir al Señor, tenemos que nosotros mantenernos pacientes, hermanos, en nuestros corazones, esperando a nuestro Dios. Dios actúa, acuérdense de esto, hermanos. Dios actúa según su calendario, no según el nuestro.
Nosotros queremos las cosas ya, hoy, en el momento. Pero Dios tiene su tiempo. Y hay que saber que los tiempos de Dios son, hermanos, los más precisos. Lo que realmente vale la pena esperar. El tiempo de Dios, hermanos. Dios actúa según su propio calendario para lograr sus propósitos en nuestras vidas, hermanos. Así que nosotros tenemos que aprender que Él está trabajando conforme a su propio plan perfecto que Él había establecido desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Hay que esperar en Él porque esto es necesario. Mire lo que dice la carta de Pablo a los Romanos capítulo 8, el versículo número 25. Romanos 8 y el verso número 25. Vamos ahí, por favor. Comenzando con el 24, verso 24, vamos a leer los dos versículos. Romanos 8, 24 y verso 25 dice, porque en esperanza somos salvos. Hemos sido salvos por la esperanza que teníamos en nuestro Salvador. Dice más, la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Nosotros tenemos nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros, hermanos, en el tiempo actual no vimos a Cristo Jesús personalmente como lo vieron los apóstoles Juan, Mateo y los demás apóstoles. Pero, hermanos, qué bendición que nosotros, aún sin verlo, nosotros esperamos en Él. Ahora Él ha hecho la promesa de que Él no solamente salvará nuestra alma, sino que también nos salvará de este cuerpo de pecado y nos llevará a su presencia. Esperamos su segunda venida. Ahora el verso 25 dice, pero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Estamos esperando pacientemente, hermanos. Los cristianos tenemos que ser pacientes. Cada promesa que Dios ha hecho en su palabra tiene su tiempo de llegar. No tenemos que apresurar el tiempo, tenemos que saber esperar en el tiempo de Dios. Él ha prometido y Él cumplirá. Téngalo por seguro. Solamente que tenemos que aprender que el tiempo de Dios no es nuestro propio tiempo. Nosotros queremos las cosas ya. Es la razón por qué muchas personas se adelantan a los hechos. Lo vemos en la juventud actual. Muchos de ellos, muchos de nuestros jóvenes están incurriendo, hermanos, en cosas que no deberían hacer. Están incurriendo en la fornicación, cometiendo fornicación, hermanos, teniendo relaciones sexuales antes de casarse. Eso es, hermanos, por falta de tener la paciencia de esperar al tiempo indicado. No hay nada de malo en las relaciones sexuales cuando se hacen después del matrimonio. Así que es importante que nosotros entendamos que Dios ha prometido en su palabra, ha hecho promesas que se van a cumplir en el tiempo de Dios. Hay otro versículo que quiero que vea también en esta tarde, hermanos, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, segunda a los Corintios. Regresemos a esa carta, hermanos, y ahora busquemos el capítulo número 6. Capítulo 6, y mire ahí lo que dice la palabra de Dios. El versículo número 1 dice, así nosotros como ayudadores, juntamente con Él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. El 2, en tiempo aceptable te he oído. Noten, hablando del tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo que Él había determinado. Y en día de salvación te he socorrido. Había un día para salvarte. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, dice el Señor. Así que es importante, hermanos, aprender a esperar en el tiempo de Dios. Agradezco al Señor que un día llegó el tiempo, la hora, el minuto exacto cuando Él llegó a la puerta de mi corazón para salvar mi alma. Gracias a Dios por la salvación de mi alma y la salvación de cuantos otros más en el mundo, hermanos, han recibido porque han esperado en el Señor. Gracias a Dios por ello, hermanos. Así que es importante, hermanos, todo esto. Pero quiero que vea otro verso también. Otro versículo está en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, por favor, un poquito hacia atrás en su Biblia, busque el capítulo número 2 y mira aquí del mensaje de Pedro, el verso 39.
Este versículo nos dice de la siguiente manera. Dice, porque para vosotros es la promesa. Dios ha hecho promesas. Y hay una promesa que Dios ha hecho, hermanos, importante, y esto es para que todos los hombres sean salvos. Todo aquel que cree, todo aquel que se arrepiente y se entrega a Cristo puede llegar a ser salvos. Por eso dice aquí Pedro, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿A dónde los iba a llamar? Los iba a llamar a la salvación. Así que, hermanos, es importante que nosotros comprendamos la importancia de poder nosotros estar ejecutando nuestra vida, llevando a cabo en nuestras vidas por lo menos estas tres cosas importantes. Debemos poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Además, debemos obedecer a Dios en nuestras vidas, porque eso también es necesario. Y en tercer lugar, debemos de ser pacientes, hermanos, porque la paciencia es otro de los requisitos que se requieren para que una persona, un creyente en Cristo, pueda tener, hermanos, cumplidas en sus propias vidas las promesas de Dios. A veces parecerá, hermanos, como si una persona divina que se está cumpliendo, hermanos, aparecerá, hermanos, como que esas promesas de Dios se están cumpliendo en nuestras vidas, o quizás no. Parecerá como que las promesas que Dios nos hizo simplemente, hermanos, se desvanecieron. Pero, hermanos, es necesario que nosotros, cuando estemos en esa situación, echemos, hermanos, una segunda mirada a los pasajes de la Biblia, hermanos, a los pasajes bíblicos de las promesas, para asegurarnos de que esas promesas aplican a nosotros. Hay que, hermanos, mirar detalladamente, bueno, verdaderamente este texto, esta promesa es para mí, es para nosotros. Debemos de tener el cuidado de saber de que Dios está haciendo una promesa a nosotros. Mire, por ejemplo, yo sé que muchas personas han usado, hermanos, el pasaje de Hechos 16:31, donde dice la palabra de Dios, hermanos. Ahí Pablo le dice al hombre, el carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú con toda tu casa. Entonces muchos se aferran a esa promesa. Muchos que tienen hijos que andan perdidos, sin Dios, sin esperanza, no quieren nada de Dios, y muchos se aferran a esa promesa y dicen, el Señor me prometió que toda mi familia va a ser salvo, con que yo creyera era suficiente. Hermanos, esa promesa no fue hecha para nosotros. Esa promesa fue hecha al carcelero de Filipos, y Dios se la cumplió esa misma noche. Porque la Biblia dice que esa misma noche el carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa y le hablaron la palabra a toda su casa, y todos fueron salvos y bautizados esa misma noche. Así que era una promesa no para nosotros. Creo que Dios todavía puede hacerlo en nuestras casas, lo puede hacer con nuestras familias. Pero esa no es una promesa, hermanos, donde nosotros debemos de aferrarnos y luego reclamarle a Dios porque nuestros hijos no se quieren entregar a Cristo. Hermanos, hay muchas cosas que tenemos que analizar y ver si realmente se trata de nosotros, hermanos. Así que hay que hacerlo, hermanos. Después, una vez que ya usted entendió, leyó la escritura y se dio cuenta si el pasaje era algo apropiado para usted, después, hermanos, compruebe de que ha llegado, hermanos, o ha llenado todos los requisitos, y compruebe si hay una necesidad verdadera en lo que usted está pidiéndole al Señor. Si tiene todavía, hermanos, el convencimiento de que la promesa se aplica a usted, entonces puede profundizar un poco más en la petición del Señor. Cuando usted está pidiéndole a Dios, debe de pedir aún con más fuerza, sabiendo que Dios contestará. Ahora, hagamos estas simples preguntas, hermanos, para nosotros determinar si las promesas que Dios está haciendo son para nosotros en el día de hoy. ¿Será honrado, hermanos, el Señor cuando se cumpla esta promesa? Las promesas que nosotros estamos queriendo apropiarnos de ellas, ¿Dios será honrado a través de las promesas? ¿O simplemente será para un propio beneficio personal o para la jactancia propia de nosotros?
Si lo que estamos pidiendo y queriendo apropiarnos en nuestra vida, hermanos, no da gloria a Dios, entonces, hermanos, tenemos que pararnos, detenernos y saber, hermanos, que si algo no le da gloria a Dios, entonces no será benéfico, no será bueno ni para mí ni para nadie, hermanos. Así que es importante que nosotros nos hagamos esa pregunta sencilla delante del Señor para darnos cuenta si lo que estamos haciendo, hermanos, o lo que estamos creyendo de las promesas es algo bueno para nosotros, hermanos. Así que es necesario tomar muy en serio lo que acabamos de leer, porque esto es para la bendición de cada uno de nosotros. Será importante, hermanos, y siempre será importante que tomemos en serio las instrucciones que se nos da en la palabra de Dios al respecto, hermanos. Ahora también podemos hacernos esta otra pregunta. Deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Puede Él responder esta oración sin que resulte dañadas otras personas o estorbe la voluntad de Él para las vidas de los demás? Sería bueno hacernos esa pregunta también, hermanos. Lo que le estamos pidiendo a Dios y lo que estamos queriendo apropiarnos en nuestras vidas, hermanos, ¿será esto realmente la voluntad de Dios? ¿Esto realmente, hermanos, será benéfico para nosotros? ¿No le causará daño a otras personas? Por ejemplo, le voy a dar un pequeño ejemplo en tal caso. Si estamos pidiendo al Señor un ascenso, queremos llegar a un puesto más alto en nuestro trabajo, ¿a costa de qué? ¿Van a tener que quitar a la otra persona que ocupaba ese puesto? ¿No será que esa familia será afectada cuando lo destituyan del lugar donde se encuentra porque usted estaba pidiendo quedarse en el lugar de él o de aquella persona? Por eso que tenemos que tener cuidado, hermanos, con lo que estamos pidiendo al Señor, porque nosotros debemos de saber que las promesas de Dios siempre son que se cumplen en nuestra vida como una bendición para nosotros. Y esta última pregunta debemos hacerla también. ¿Me ayudará esto, hermanos, a crecer espiritualmente? Lo que le estoy pidiendo a Dios o lo que estoy queriendo apropiarme de las promesas de Dios, ¿me ayudará a mí personalmente a crecer más espiritualmente? ¿O simplemente porque deseo que los demás vean que en mí se cumplen las promesas de Dios? Hermanos, necesitamos alinear bien nuestros motivos delante del Señor. ¿Por qué estamos queriendo las promesas de Dios? Así que hagamos estas pequeñas preguntas, hermanos, para que podamos nosotros analizar bien dónde está nuestro corazón y qué es lo que estamos haciendo en cuanto a las promesas de Dios. Hay muchas, hermanos. Yo sé que hay muchas promesas, hermosas promesas y, como dijo Pedro, grandísimas promesas. Hermanos, que están a través de toda la Biblia. Usted puede ir a través de las páginas de la Biblia y va a ir encontrando una y otra promesa, hermanos. Hay muchas promesas, pero es necesario que de perdido nosotros tengamos, hermanos, en cuenta la importancia de poner toda nuestra fe en el Señor para que se puedan cumplir. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, a nuestro Dios. Tenemos que seguir al pie de la letra todas sus instrucciones y debemos ser pacientes para poder esperar en el tiempo de Dios cuando Dios determine, hermanos, darnos aquellas promesas que Él nos había hecho. Así que, hermanos, en esta tarde, esta noche, tomemos este breve tiempo, hermanos, para analizar nuestras vidas y mirar cómo están nuestros corazones. Sabemos que Dios puede cumplir en nuestra vida cualquier promesa, pero es necesario que hagamos un análisis de nuestra vida, cómo estamos delante del Señor. Que en esta noche, hermanos, cada persona, cada uno de todos nosotros, los que hemos escuchado la palabra de Dios, tomemos bien en serio, hermanos, y tomemos muy en cuenta lo que Dios nos ha dicho esta noche. Porque hay muchas cosas que la palabra de Dios nos dice y que nos promete que pueden ser nuestras, pero necesitamos poner atención a estas cosas. ¿Creemos en Dios? ¿Confiamos en Él? ¿Le creemos a Dios? ¿Lo obedecemos? ¿Esperamos en Él? ¿Estamos pacientemente esperando en que Dios cumplirá? Si lo hacemos así, téngalo por seguro que esas promesas serán para usted, hermanos. Así que gracias a Dios, hermanos, y que en esta noche podamos, hermanos, descansar en las promesas de nuestro Dios. Oremos. Padre, damos gracias una vez más por el privilegio de poder estar en tu presencia. Alabamos, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno.
Para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por cada promesa que has dejado en tu palabra. Es, Padre, tan hermoso que podamos transitar por tu palabra y encontrarnos una y otra promesa. Te damos las gracias, Señor, porque las promesas son para nosotros, siempre y cuando nosotros seamos capaces de confiar en ti, de tener nuestra fe puesta en ti y ser obedientes a la enseñanza de tu palabra y saber esperar en el tiempo de Dios. Mi Dios, gracias por esta hermosa tarde, Señor. Pedimos que al oír tu palabra, Señor, podamos regocijarnos y que esta noche al ir a nuestras camas podamos descansar en que hemos escuchado la verdad de tu palabra. Mi Dios, gracias por esta noche. Bendice a mis hermanos. Ruego por cada uno que ha escuchado en esta noche. Ruego por los que están lejos de nosotros, los que en otras partes escuchan los mensajes, Señor. Padre, sé con ellos también. Tú conoces sus vidas, conoces sus necesidades. Sabes, Señor, cuáles son las áreas de su vida que necesitan poner más atención también. Así, bendito Dios, te pido que nos ayudes a continuar adelante, a ser fieles, a ser, Señor, las personas que decimos que somos, Padre. Mi Dios, gracias por todo. Y que a ti sea toda la honra y la gloria, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.